¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Sí, ya nos vamos uniendo. Bueno, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la tercera masterclass, Análisis Financiero para la Toma de Decisiones en Entidades Bursátiles. Es un gusto contar con su participación en esta actividad que forma parte de nuestro programa de educación bursátil, una iniciativa orientada para fortalecer los conocimientos y las capacidades de quienes forman parte del mercado y el público interesado en el ámbito financiero. Antes de empezar, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento con las instituciones que hacen posible este tipo de espacios de formación y que participan activamente en esta iniciativa, como ser Fortaleza SAFI, CAISA, Capital Masafi, BNB Valores, BNB SAFI, PCR Pacific Credit Rating, Alianza SAFI y FIPADE SAFI. Agradecemos su compromiso con el desarrollo y la educación financiera. Asimismo, damos una cordial bienvenida y agradecimiento a la participación de nuestra expositora Adriana Roca Bello, de Fortaleza SAFI, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias en el análisis financiero, rentabilidad y gestión de riesgos. Les informamos que esta masterclass tendrá una duración aproximada de una hora y media. Y también queremos recordarles que en el mismo correo electrónico mediante el cual recibieron el enlace de acceso de la masterclass, encontrarán el enlace de evaluación, que es un requisito para la emisión de sus certificados de participación. La evaluación debe ser completada hasta el sábado 4 de julio, hasta las 3 de la tarde, por favor. Y después de una semana más o menos se les va a poder enviar sus certificados o sus correos electrónicos. Tengan mucho cuidado en el tema del nombre, por favor. Este nombre tiene que ser correcto, ya que es el nombre que se va a figurar en el certificado. Sin más preámbulos, les agradecemos nuevamente su presencia y esperamos que esta masterclass sea de gran utilidad para todos. Bienvenidos y que disfruten. Adriana, te dejo la sala para que empecemos esta masterclass. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Bolsa Boliviana de Valores por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Es un gusto para mí compartir este espacio para hablar sobre un tema que desde mi experiencia profesional considero es uno de los pilares de cualquier decisión de inversión, que es el análisis financiero. Bueno, mi intención es compartir con ustedes como un inversionista, analista de las empresas, antes de decidir invertir en ella. Más allá de la teoría, lo que quisiera es que veamos cómo transformar esa información financiera en decisiones de inversión. La siguiente diapositiva, por favor. La sesión está organizada en 6 bloques. Primero vamos a comprender qué es realmente el análisis financiero y cuál es su importancia dentro del mercado de valores. Después vamos a revisar los estados financieros que constituyen la materia prima de cualquier análisis. Posteriormente vamos a conocer los principales indicadores financieros y cómo interpretarlos. Después vamos a ver señales de alerta que todo inversionista debe identificar. Y finalmente vamos a integrar todo ese conocimiento mediante un enfoque práctico aplicado al mercado de valores y concluiremos con recomendaciones en las tomas de decisiones. Continuando, como les decía, el objetivo de esta masterclass es brindarles una metodología práctica para interpretar información financiera y utilizarla como herramienta para evaluar emisores, identificar riesgos y apoyar decisiones de inversión. Como les decía, mi intención es que sea algo más práctico, entonces no es que al terminar esta masterclass recuerden 20 indicadores financieros, porque los indicadores se pueden ir desarrollando en la medida de cada análisis. Lo importante es que desarrollen un criterio para responder una pregunta fundamental que nos va a acompañar durante toda la sesión, y esa pregunta es: ¿invertiría mi dinero en esta empresa? Y para responder esa pregunta, primero debemos entender qué es realmente el análisis financiero. Todos los días se toman miles de decisiones de inversión. Empresas buscan financiamiento, inversionistas compran bonos, fondos adquieren acciones, bancos otorgan créditos. Pero ninguna de estas decisiones deberían tomarse únicamente por intuición. Todas estas decisiones requieren comprender una situación financiera de quien está solicitando esos recursos. Ahí es donde aparece el análisis financiero.
El análisis financiero como tal reduce la incertidumbre y permite tomar decisiones sustentadas en información objetiva. Pero la siguiente diapositiva, por favor. ¿Pero qué entendemos exactamente por análisis financiero? A ver, cuando hablamos de análisis financiero, muchas personas piensan inmediatamente en indicadores, en ratios financieros o grandes hojas de Excel como tal. Sin embargo, el análisis financiero comienza mucho antes, ¿no? Y es con los datos, ¿no? Que es con los estados financieros. Analizar financieramente una empresa significa interpretar la información para comprender su desempeño, poder identificar riesgos y también estimar la capacidad de generación de valor de la empresa. En ese sentido, como les decía, partimos de los estados financieros. Los estados financieros muestran lo que ocurrió en la empresa y el análisis explica el por qué ocurrió y qué podría ocurrir. Desde la perspectiva de un inversionista, el trabajo consiste prácticamente en responder 4 preguntas. ¿Puede cumplir sus obligaciones? ¿Genera suficiente efectivo? ¿Qué tan riesgosa es la inversión? ¿Su rentabilidad es sostenible? Por ejemplo, 2 empresas pueden tener exactamente la misma utilidad. Sin embargo, una puede convertirse en una buena inversión y la otra puede ser muy riesgosa. Ahora, la diferencia no está en la utilidad, sino está en el análisis. Y eso lo vamos a ver también más adelante. No, una antes, por favor. No, la siguiente está bien. Perdón. Em, bueno, como les decía, antes de entrar a esta diapositiva, es importante que podamos distinguir entre lo que es la información financiera y el análisis financiero. La información financiera son simplemente datos. Estabas bien en la anterior diapositiva, que son ventas, los activos, pasivos, utilidades. Nosotros vamos a revisar estados financieros y nos van a dar datos, ¿no? Pero esos son números. Entonces, por sí solo no se pueden tomar decisiones. Entonces, ahí está y aparece el análisis financiero, ¿no? El análisis financiero consiste justamente en interpretar esos datos para poder responder las preguntas relevantes que estaba mencionando. Entonces, el análisis el análisis responde al qué significa, mientras que la información financiera es el qué ocurrió. Ahora sí, también hay una diferenciación en la definición de la siguiente diapositiva, que es justamente el análisis financiero versus el análisis contable. Em, Muchas veces se utilizan estos conceptos como si fueran sinónimos, sin embargo, son completamente distintos, tienen objetivos distintos, ¿no? El análisis contable busca verificar que la información que haya sido haya sido de acuerdo a las elaborada, perdón, de acuerdo a las normas contables, de manera correcta. Mientras que el análisis financiero parte de esta información elaborada para evaluar la realidad económica de la empresa. En pocas palabras, la contabilidad va a registrar una historia y el análisis utiliza esa historia para apoyar decisiones futuras. Ahora, ¿quién utiliza el análisis financiero? No solamente los inversionistas, el análisis financiero es una herramienta transversal. ¿Por qué? Porque lo pueden utilizar los inversionistas, los bancos para evaluar créditos, los fondos de inversión para construir portafolios, empresas para planificar su crecimiento, las calificadoras de riesgo para estimar la capacidad de pago de los emisores. Aunque cada uno tenga un objetivo diferente, como lo vemos en esta diapositiva, todos parten de la misma información financiera. Entonces, el verdadero objetivo del análisis financiero consiste en transformar la información en decisiones. Y como les decía al principio, al finalizar cualquier análisis, un inversionista debería poder responder una sola pregunta. ¿Invertiría mi dinero en esa empresa? Si la respuesta todavía no está clara, significa que el análisis todavía no ha terminado y no está completo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros no solamente estamos pagando un precio, sino estamos buscando un valor, ¿no? Y el valor, como dice Warren Buffett, el precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes. El análisis financiero revela el verdadero valor de una empresa. Para los
Para los inversionistas es importante porque ayudan a identificar oportunidades de inversión, evalúan la calidad crediticia de las empresas, determina un precio justo, esas entre algunas, ¿no? Porque también puede ser determinar el valor de una empresa en la que vayas a invertir. Para los emisores es importante el análisis financiero porque va a comunicar sus fortalezas financieras, va a acceder a mejores condiciones de financiamiento, mantiene confianza en el mercado principalmente. Y transversalmente, el análisis financiero nos ayuda a detectar señales de alerta temprana en temas de deterioro financiero y también nos ayuda a comparar empresas dentro de un mismo sector. Cuando evaluamos una empresa, debemos obviamente buscar un equilibrio, ¿no? Una empresa puede ser muy rentable, pero excesivamente endeudada. Otra puede tener poca deuda, pero no generar utilidades. Y una tercera puede ser rentable hoy, pero puede tener un modelo de negocio poco sostenible. Entonces, las mejores inversiones suelen encontrarse donde coinciden estos tres elementos, como podemos ver en la diapositiva, es como un triángulo de la decisión. Rentabilidad, un riesgo controlado y sostenibilidad, ¿no? Este es el verdadero triángulo de decisión. Una empresa atractiva no es la de mayor utilidad, sino la que combina rentabilidad sostenible, un riesgo controlado y un modelo viable. El equilibrio está en este triángulo de la decisión. Y este triángulo de la decisión obviamente es fundamentado a través del análisis financiero. Un poco ya aterrizando en el mercado de valores, este, cada vez que una empresa emite un bono, un pagaré bursátil o acciones, está pidiendo a los inversionistas que confíen en ella, ¿no? Esta confianza no se construye únicamente con una buena presentación o unas buenas utilidades, se construye demostrando solidez financiera, capacidad de generación de caja y sostenibilidad. En la práctica, obviamente, el análisis financiero nos permite evaluar esta solidez, del emisor, identificar las fortalezas y riesgos en su desempeño, estimar su capacidad de pago y fundamentar decisiones objetivas. Entonces, no, antes de pasar a la siguiente parte, em, el resumen de toda esta primera parte es que en el mercado de valores no invertimos en las empresas que muestran las mayores utilidades. Invertimos en aquellas que generan valor de manera sostenible y pueden cumplir con sus compromisos financieros. Hasta ahí, bueno, ya hemos entendido por qué analizamos una empresa. La siguiente pregunta es ¿con qué información lo hacemos, ¿no? Y esa información, como les decía también al inicio, la diferencia viene de los estados financieros. Y eso sí, ya lo vamos a ver en el siguiente bloque. Em, a ver, como les decía, hasta el momento hemos hablado de lo que es el análisis financiero y la importancia que tiene para la toma de decisiones. Ahora, una pregunta que es muy natural es, ¿de dónde obtenemos la información para realizar el análisis? La respuesta está en los estados financieros. Ellos son es la fuente principal de información económica y financiera de la empresa. Ahora, como les dije y repito, los estados financieros no toman decisiones, son simplemente un punto de partida, son datos. Es el analista quien debe interpretarlo para convertir esos datos en conocimiento útil que nos permita tomar decisiones oportunas. Los estados financieros son la base del análisis, ¿no? Entonces, principalmente nos encontramos con 5 estados financieros, es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio o evolución de patrimonio, y uno que es sumamente importante y a veces no lo consideramos como estado financiero, que son las notas a los estados financieros. ¿Y por qué es tan importante? Porque en realidad las notas nos va a permitir desglosar de mejor manera y entender de mejor manera los números que están expuestos en los otros estados financieros, ¿no? Es parte importantísima y complementaria en el momento de hacer el análisis. Y bueno, más allá de esto, también está el dictamen del auditor externo, que es un punto de partida importante en el momento de empezar el análisis financiero, porque
ahí, por ejemplo, en el dictamen te va a decir si es una empresa, un análisis sin salvedades o si hay que darle una revisión especial en algunos temas, ¿no? Entonces, estos estados financieros en su conjunto nos dan pautas y nos dan herramientas para poder hacer un análisis para la toma de decisiones. El balance nos dice dónde está hoy la empresa, ¿no? Nos muestra la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. El estado de resultados es el desempeño económico durante un periodo. El estado de flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos reales o que realmente se han efectivizado o materializado en la empresa, ¿no? El estado de cambio en el patrimonio es cómo evolucionó el patrimonio o el valor para los accionistas. Y como les decía, los estados a las notas, bueno, las notas a los estados financieros son aquellas que explican los números que por sí solo no pueden mostrar, como les decía, ¿no? Em, los estados financieros más utilizados está el balance general, el estado de resultado y el flujo de efectivo. Si bien ya los he explicado en la anterior lámina, creo que es importante, bueno, y este es obviamente se los comparto a todos ustedes, em, es una apreciación en función a la experiencia también y al conocimiento que yo tengo, ¿no? El balance general y el estado de resultados se registran en función a una contabilidad, o sea, estamos hablando a normas contables, ¿no? Entonces, yo siempre denomino como que el balance general y el estado de resultado está registrado en base a opiniones, una norma contable, mientras que el flujo de efectivo es un hecho. El flujo de efectivo muestra el movimiento real de caja que tiene la empresa. Una empresa puede tener de utilidad 1000, pero en disponible o en flujo puede tener 1100. Esos 100 obviamente es atribuible a los movimientos de las partidas en efectivo, ¿no? En el flujo de efectivo sacamos todas aquellas partidas que no son cash, que no son efectivo como tal, y las hacemos y hacemos que el flujo de efectivo realmente nos esté mostrando una posición em, de liquidez, ¿no? Nos esté mostrando la variedad de liquidez de la empresa. Ahora, ¿cómo interpretamos la información financiera? Si bien cada estado financiero tiene su propósito y nos muestra una realidad, como decía el balance, una situación a determinada fecha, el análisis aislado tampoco nos va a dar mucha información. Entonces, los estados financieros se tienen que analizar de manera integral, porque los tres estados financieros, al menos bueno, el balance, el estado de resultados y el flujo efectivo, tienen una interrelación entre ellas. Por ejemplo, un incremento, por ejemplo, para un tema de análisis, si las ventas aumentan, las utilidades aumentan, pero el flujo operativo es negativo, puede ser una señal de un posible deterioro en el capital de trabajo. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Las ventas subieron, pero son unas ventas, por ejemplo, al crédito, ¿no? Unas ventas que se van a cobrar en el futuro, no hoy, ¿no? Entonces, obviamente, esa venta registrada por criterios contables también van a reflejar una utilidad positiva también de la mano de criterios contables. Sin embargo, no ha habido ingreso todavía del disponible, del efectivo de esa venta, ¿no? Ha sido a través de una cuenta por cobrar. Entonces, el flujo operativo viene a ser negativo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante en el análisis financiero porque necesitamos sí o sí analizar a los estados financieros de manera integral, ¿no? Em, entonces ahí el análisis financiero justamente está ahí, ¿no? En identificar esas relaciones. Otra relación en los estados financieros, por ejemplo, puede ser el activo. En el activo, nosotros tenemos el activo fijo. El activo fijo puede ser mobiliario, pueden ser un terreno. Bueno, el terreno no se deprecia, entonces no. Puede ser un edificio, puede ser una computadora y demás, ¿no? Esos activos fijos tienen una depreciación y esa depreciación, el activo fijo hablamos del balance. La depreciación anual es una cuenta de estado de resultados y y ese activo fijo también está relacionado con actividades de inversión en el flujo operativo. Entonces, no.
hay por donde las cuentas, las partidas de los estados financieros no se relacionen. Bueno, aquí es prácticamente cómo se integran, que ya lo estaba mencionando. Los tres estados financieros están totalmente conectados y ¿se complementan para qué? Para poder contar la historia financiera de la empresa. Esa historia que nosotros vamos a tomar como punto de partida para, para la toma de decisiones. Una vez entendemos ya esta relación, vamos a poder comenzar a interpretar, ¿no? Ahí vamos a identificar fortalezas y riesgos. Digamos, dentro de las fortalezas como señales positivas pueden ser ingresos y márgenes que crecen de forma sostenida. Utilidades respaldadas por un flujo de caja operativo. Endeudamiento controlado y bien estructurado. Una rentabilidad consistente en el tiempo. Esas son las conclusiones dentro de las fortalezas que podríamos llegar a sacar después de un análisis financiero. En lo que son los riesgos, podemos identificar señales de alerta. Utilidades que no se traducen en efectivo, que es justamente el ejemplo que daba antes, una venta generada a crédito, una cuenta por cobrar, que no se está pudiendo cobrar de manera oportuna, ¿no? Una deuda creciente o que está concentrada en el corto plazo, márgenes que se deterioran de manera persistente, liquidez suficiente para cubrir obligaciones, ¿no? Entonces, como les decía, utilidades crecientes, flujo negativo, alto endeudamiento. ¿Es una empresa sólida teniendo utilidades crecientes? No necesariamente. Entonces, por eso el análisis tiene que ser integral y considerar la interacción de los tres estados financieros. Más adelante, igual vamos a ver los indicadores, algunos indicadores a modo de ejemplo, que también tienen que ser incorporados dentro del análisis y de manera integral para poder identificar y dar conclusiones para la toma de decisiones, ¿no? A ver, no, no, antes de pasar a la tercera, quisiera a ver, comentarles un poco, o sea, nosotros no solamente como analistas financieros para la toma de decisiones, no solamente estamos buscando buenas cifras, ¿no? Estamos buscando coherencia. Una empresa sólida puede mostrar ventas creciendo, flujo operativo positivo, un endeudamiento controlado, una rentabilidad consistente. Pero también podríamos encontrarnos con una empresa con utilidades crecientes, pero flujo negativo, con mayor deuda, una liquidez deteriorada. Ahora, la pregunta ¿es buena empresa? La respuesta va a ser depende, ¿no? Y justamente para responder esa pregunta podemos utilizar una metodología que es bien sencilla, que es para verificar el tema de la consistencia y es la regla de las 5 Cs. Porque ahí nuestras preguntas es, ¿la empresa está creciendo? ¿Genera utilidades? ¿Genera efectivo? Vamos en caja. ¿Tiene una estructura financiera sólida? ¿Puede atender a sus obligaciones? Entonces, si una empresa falla en una de estas dimensiones, el análisis debería profundizarse antes de tomar la decisión de inversión. Entonces, hasta ahora ya hemos visto y aprendido a cómo leer los estados financieros, pero todavía no podemos cuantificar bien esa información, ¿no? Em, en muchas, a ver, tal vez antes de pasar al siguiente bloque, voy a compartir algunas experiencias. Por ejemplo, en muchas evaluaciones hemos encontrado empresas con muy buenas utilidades, pero cuando hemos analizado el flujo de caja, descubrimos que el efectivo no acompañaba ese crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento, ese flujo no venía acompañado tal vez por un endeudamiento excesivo que no estaba pudiendo cubrirlo la empresa. Por ejemplo, en un comité de inversiones, eh, es muy raro que nos pregunten de primera mano cuál es el ROE de la empresa, ¿no? Primero nos preguntan, ¿está generando caja la empresa? ¿Cómo piensa pagar su deuda? Porque obviamente al analizar nosotros una operación de deuda, lo que nos ponemos a pensar es, ¿nos va a poder pagar? O sea, realmente ver la capacidad de generación de flujo de la empresa para poder asegurar nuestra fuente de repago, ¿no?
Interpretar esta información financiera, como les decía, es leer las relaciones entre los estados financieros para poder distinguir fortalezas desde señales de alerta. Pero obviamente este análisis y esta lectura en los estados financieros viene acompañado de indicadores financieros para la toma de decisiones. Em, Ahora, nuevamente, los ratios no toman decisiones, al igual que los datos, ¿no? Los ratios nos van a dar un número, cuántas veces está endeudado y demás. Pero ahí está la clave también de saber interpretarlo y de cómo lo puedes, perdón, de saber interpretarlo y la forma en cómo lo conectas con otros indicadores o con otros hallazgos que has ido encontrando. Cada indicador va a responder una pregunta distinta y cuando respondemos esas preguntas de manera conjunta vamos a tener una visión mucho más integral de la empresa. Dentro de los indicadores podemos encontrar como 4 pilares, ¿no? Que es primero la liquidez y la actividad. Puede cubrir la empresa sus obligaciones de corto plazo, qué tan eficiente es la empresa en su actividad, en su rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, en la utilización de sus activos. Otro pilar es el endeudamiento y la solvencia. Su deuda es sostenible, puede pagarla. Otro pilar en este tema de los ratios financieros está la rentabilidad. Genera valor de forma consistente. Y la generación de caja. Aquí nuevamente tocamos el tema de la generación de caja que está relacionado con el estado de flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir la generación de caja? Convierte sus utilidades en un efectivo real. El resultado de este análisis integral de los 4 pilares de análisis nos va a llevar a una decisión de inversión fundamentada. Nuevamente, ningún indicador se va a analizar de manera aislada. Lo que importa es el conjunto. Hay un punto súper importante también en el análisis de los indicadores, es el sector en el que opera la empresa y también la evolución que ha tenido en el tiempo. No es lo mismo comparar una empresa, analizar, perdón, una empresa del sector servicios que comparar una empresa del sector comercio o industria. Cada uno de esos sectores tiene un comportamiento en temas de ratios financieros que podrían ser similares entre las empresas que actúan dentro de ese sector. Por ejemplo, si nosotros vemos una empresa de servicio, la composición de su balance no necesariamente va a tener un activo un activo fijo elevado, porque no es naturaleza del sector. Mientras que una empresa del sector industrial va a tener un activo fijo neto un poco más importante, no un poco más, mucho más, y va a ser va a tener una importancia mucho más relevante dentro del total de activos. ¿Por qué? Porque el rubro y el modelo de negocio de la empresa significa que tiene que instalar una planta, tiene que instalar maquinaria y demás. Todos estos factores van a influir en los ratios, obviamente, de análisis que vayamos a evaluarlos, ¿no? Y también un punto importante en la evaluación de los ratios es la evolución en el tiempo. Vamos a ver más adelante que un deterioro en estos ratios financieros también puede significar un deterioro, perdón, una alerta temprana. Por ejemplo, la empresa durante los últimos 3 años ha generado utilidades negativas, ¿no? Márgenes de rentabilidad, sus márgenes de rentabilidad han disminuido. Hay que entender el por qué, obviamente, han disminuido. Es un tema de contexto macroeconómico propios del sector, qué está pasando con la empresa, y ahí entran las preguntas, ¿son problemas coyunturales, estructurales? La empresa va a poder solucionar estos problemas porque obviamente nos está preocupando es la evolución de esta empresa o una empresa a lo largo de estos años ha tenido un endeudamiento agresivo que no ha estado acompañado de un incremento en ventas. Y eso igual es un punto importante en el análisis em, porque puede deteriorar la posición financiera de la empresa. La empresa no está siendo capaz de, a través de sus operaciones, de incrementar utilidades, ventas, para poder hacer frente al nivel de deuda que ha adquirido para apoyar la operación de la empresa, ¿no? Entonces,
Los ratios se analizan en conjunto, pero también considerando sector y la evolución en el tiempo. Si entramos un poco más ya a cada uno de estos pilares, a ver, ratios financieros, existen muchos. Hay unos que son más estándares, que los podemos ver aquí en las diapositivas. Sin embargo, también es importante, y como les decía antes, que nosotros como analistas también tengamos la capacidad de generar nuestros propios ratios financieros que nos den algún input para la toma de decisiones según la empresa, según el sector, según el modelo de negocios. No todas las empresas se van a adecuar, digamos, a los ratios que nosotros podemos tener. A ver, sin embargo, si entramos ya a lo que es liquidez y actividad, la primera pregunta que responde un inversionista es sencilla, ¿no? La empresa va a poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. Eso nos mide la liquidez, ¿no? Y tenemos ahí algunos ratios como la razón corriente, la prueba ácida, el capital de trabajo, está el cash ratio y otros que nosotros podemos también generar. Por ejemplo, cuando hablamos de razón corriente, nos está diciendo la capacidad de cumplir las obligaciones de corto plazo, midiendo simplemente la totalidad del activo corriente sobre el pasivo corriente. Cuando ya vamos a un siguiente nivel, que es la prueba ácida, estamos estresando ese ratio, quitándole los inventarios, que en el caso de las empresas, por ejemplo, de comercio o industriales, el inventario viene a ser una parte muy importante de su activo. Y ahí la liquidez se puede ver estresada. Y bueno, el capital de trabajo es prácticamente un activo corriente menos el pasivo corriente. En ratios de liquidez, algún ratio que nosotros en algún punto hemos utilizado para los modelos de negocio puede ser una prueba ácida ajustada a sus cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque era una empresa que tenía dentro de su modelo de negocio las ventas a crédito. Entonces sabemos que las cuentas por cobrar dentro de su activo tenían una importancia relevante, entonces obviamente podía estresar esa prueba ácida de liquidez y mostrarnos una verdadera posición de liquidez en la empresa, ¿no? Ese estrés también nos ayuda a verificar la dependencia que tiene la empresa en esas cuentas por cobrar o en este caso en los inventarios, ¿no? Em, por el lado de la actividad, lo mismo, ¿no? En la actividad, ¿qué es lo que nos muestra? Nos quiere mostrar la eficiencia en la administración y en el uso de sus activos operativos prácticamente. Dentro de los indicadores más comunes están las rotaciones de capital de trabajo, que es la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar, rotación de inventarios y en su conjunto el ciclo de conversión de efectivo, que nos muestra qué tan rápido la empresa vuelve líquido sus inventarios desde que los compra hasta que los cobra. Entonces ahí también en actividad, esos son los ratios comunes, estamos hablando de rotaciones, a esto podemos sacar el plazo promedio de cada una de estas cuentas, donde el plazo promedio no nos va a dar en días, las rotaciones nos las dan en veces. ¿Cuántas veces al año va a rotar mis cuentas por cobrar? ¿Cuántas veces al año rotan mis cuentas por pagar? ¿Y cuántas veces al año van a rotar mis inventarios? Ahora, si hablamos de eficiencia, deberíamos decir que una empresa, mientras más rápido cobra sus cuentas por cobrar, mientras más rápido rota sus inventarios, y mientras más plazo tenga con sus proveedores, es una empresa que maneja bien su ciclo de efectivo. Pero eso va a depender también de cada modelo de negocio, del momento en el que se encuentran y obviamente de la operativa como tal, ¿no? En este tema, antes de pasar a endeudamiento y solvencia, estoy pensando un poco qué otro ratio podríamos nosotros crear en el tema de la actividad. En ratios de actividad, si puedes volver a la anterior diapositiva, por favor. En los ratios de actividad, por ejemplo, tenemos muchas empresas en el sector de industria que trabajan con anticipo a sus proveedores, ¿no? Para asegurar su materia prima. Entonces ahí el analista tendría que ser capaz de elaborar un ratio que muestre la realidad de la empresa, porque la empresa no solamente trabaja con proveedores, o tal vez ni trabaja con proveedores con pago a proveedores, o sea, no le dan un crédito al proveedor, al contrario, está trabajando con anticipos, ¿no? Y eso también te va a generar
un tipo de análisis diferente al momento de ver justamente el capital operativo de la empresa. Entonces ahí puedes considerar una rotación de anticipo a proveedores o de anticipo de clientes y demás, ¿no? La idea es que con estos ratios, nuevamente, de manera integral, te permita identificar, conocer bien el modelo de negocio a la empresa y tomar buenas decisiones. Em, sobre este punto, al final, no interesa que el analista financiero, y esa es una perspectiva ya personal, sepa de memoria cómo se calcula una rotación de cuenta por cobrar. No interesa que el analista sepa de memoria cómo se calcula una rotación de inventario si no tiene la capacidad de entender lógicamente por qué esa rotación de inventarios está sucediendo de esa manera. Entonces, cuando yo hablo de una rotación de inventarios, si es que, por ejemplo, no me supiera la fórmula de memoria, tengo que ver la relación que existe en los estados financieros. Entonces, ahí nuevamente vuelve ese tema que es tan importante. Estamos usando un costo de ventas en rotación de inventarios, que es una partida del estado de resultado, contra un inventario promedio, que es una partida del inventario del balance general. Estas relaciones nos ayudan a entender esta relación que justamente es lo que tenemos que nosotros ser capaces de entender y de, bueno, evaluarlas en el momento de hacer el análisis. Continuando, en tema de endeudamiento y solvencia, bueno, es evaluar la estructura financiera de la empresa y su capacidad de cumplir con las obligaciones en el mediano y largo plazo. Cuando nosotros evaluamos el endeudamiento y solvencia de la empresa, lo vemos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la generación de flujo. Cuando hablamos desde un punto de vista patrimonial, podemos ver un deuda-patrimonio, ¿no? Porque estamos viendo justamente una relación en lo que es el balance general. Pero también podemos ver un endeudamiento y solvencia que va de la mano de la generación de flujo. Y en todo caso, en el mercado de valores es muy importante estos dos indicadores, que es el de cobertura de intereses y el de deuda EBITDA, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionando dos conceptos, que es una, el EBITDA, que es la generación de caja de la empresa, con la deuda o con el gasto financiero que realmente debe honrar la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cobertura de intereses, estamos hablando de el EBITDA sobre gastos financieros, es decir, cuántas veces el EBITDA podría cubrir el gasto financiero. Mientras mayor sea este indicador, es mucho mejor, porque quiere decir que yo, si 5 veces, con 5 veces mi vida, yo voy a cubrir el gasto financiero que tengo en este periodo analizado. Y deuda EBITDA quiere decir en cuántos años, perdón, la empresa podría cubrir su deuda financiera con la generación de EBITDA, que es flujo, digamos lo más cercano al flujo eh, de la empresa. En este caso, mientras sea menor, es mejor, porque si yo tengo un deuda de vida de 2 veces, significa que con 2 años de generación de vida yo puedo pagar mi deuda. Pero si yo tengo un deuda de vida de 11 veces, significa que en 11 años con la capacidad de generación de flujo, yo recién voy a poder pagar mi deuda. Y eso obviamente no es lo óptimo, ¿no? Ahí nos está generando un nivel de riesgo muy alto de refinanciamientos, de incumplimiento de pagos, etcétera. Entonces ahí podemos identificar algunas señales de alerta. Hay un crecimiento acelerado del endeudamiento, una cobertura de intereses insuficiente, una alta dependencia de refinanciamiento y un deterioro en el patrimonio, como les iba mencionando. Ahora, el objetivo no va a ser evitar la deuda, ¿no? Sino que ésta sea sostenible y que vaya de la mano también con la generación de utilidades y de caja de la empresa. Em, ahora sí, perfecto. De igual manera, en la rentabilidad, bueno, yo diferencio dos tipos de rentabilidad, una que es la rentabilidad patrimonial y desde el punto de vista patrimonial y la rentabilidad desde el punto de vista de generación de flujo. Cuando hablamos desde el punto de vista patrimonial puede ser un ROA o un ROE donde estamos combinando activos, perdón, estamos con partidas del balance general y del estado de resultados, que es la utilidad neta, en el caso del ROA, contra el activo total
y del ROE, que es la utilidad neta con el patrimonio, ¿no? Y desde el punto de vista de generación de flujo, vuelve a aparecer, bueno, está el margen neto, el margen operativo, y aquí no está en la diapositiva, pero vuelve a aparecer un margen EBITDA, ¿no? Prácticamente la rentabilidad es comparar las utilidades que hemos generado, utilidad bruta o utilidad operativa, utilidad neta, con el nivel de ventas. Entonces ahí estamos viendo realmente el porcentaje relativo de la capacidad de generación de utilidades de la empresa. Una empresa rentable no solamente va a generar utilidades, lo va a hacer de forma consistente en el tiempo, de forma eficiente, sostenible y sobre todo también responsable. Ahora, nosotros podemos tener una empresa y que hemos tenido varios casos cuando analizamos estas empresas que venden, por ejemplo, pueden vender iguales, ¿no? Pero una empresa tiene una utilidad menor que la otra. Entonces ahí, ¿qué preferirían? Irme a la empresa, o digamos, una empresa que vende más, pero gana menos, o una empresa que vende menos, pero gana más. Ahí parte también el análisis, ¿no? O sea, yo estoy vendiendo más, pero no estoy pudiendo hacer frente a los gastos, no estoy pudiendo controlar los gastos, entonces al final estoy ganando menos que lo que podría realmente ganar. Entonces, en ese caso también el análisis, que también es muy personal, porque el análisis financiero, si bien viene apoyado de números y demás, tiene también su condición subjetiva. Podría decir yo, por mi perfil de riesgo, prefiero invertir en una empresa que vende menos, pero que gana más y que es consistente en su generación de flujo, porque me va a poder demostrar la capacidad de pagarme la deuda o la inversión en la que yo estoy realizando, ¿no? Y en el tema ya de los ratios, hemos pasado los cuatro pilares fundamentales que he determinado. Y vuelve a aparecer la generación de caja y el cumplimiento de las obligaciones. La generación de caja es un punto muy importante en mi caso y personalmente para mí es lo más importante cuando hago el análisis porque realmente estoy evaluando la capacidad de generación de caja de la empresa. Cuando un banco presta a una empresa, obviamente va a evaluar que la capacidad de generación de flujos, su endeudamiento y todo lo que hemos visto, pero tiene un colateral, ¿no? Un colateral en el que en caso de que se incumpla o no se honre la deuda, la entidad financiera pueda ir ejecutar la garantía, el colateral, para recuperar esa cuenta. En el caso del mercado de valores, la mayoría, digamos, de las emisiones vienen respaldadas no tienen un colateral real, digamos, una garantía real, ¿no? Entonces, es de suma importancia la evaluación de la generación de caja y de la capacidad de generación de caja de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la utilidad puede pagar impuestos, pero la caja es la que va a pagar las deudas, ¿no? Entonces, en la generación de caja, perdón, en el flujo de efectivo, cuando evaluamos la capacidad de generación de caja de la empresa, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar un flujo de caja operativo, que es el flujo de caja de las operaciones de la empresa, el flujo de caja libre de la empresa, que este concepto es muy importante porque el flujo de caja libre es el flujo que le queda a la empresa después de haber cubierto, así en palabras fáciles, las obligaciones operativas que tenía la empresa, por ejemplo, compra de inventarios, cuentas por cobrar y demás. Y las obligaciones de CAPEX. CAPEX vendría a ser las inversiones que va a realizar en planta, en maquinaria y demás activo fijo que va a ayudar a la empresa, obviamente, a cumplir sus operaciones, ¿no? Ese es el flujo de caja libre, que es lo más importante. Ahora, si el flujo de caja es libre, es positivo, la empresa paga deuda, entonces hay un indicador súper importante porque la empresa es capaz de generar un flujo de caja libre positivo que me va a ayudar a pagar la deuda que yo he contraído con bancos, con fondos de inversión, con el mercado de valores, etcétera. Adicionalmente, ¿qué es importante evaluar en el momento de analizar un flujo de caja? Eh, la conversión de utilidades en efectivo. Y vuelvo a tocar este punto. Vendo a crédito, pero ¿qué tan eficiente soy en la cobranza de esa cuenta por cobrar?
al convertirse realmente en efectivo, ¿no? La capacidad de pagar intereses y capital y también la necesidad de financiamiento externo. En el tema en el flujo de caja hay dos formas de elaborarlo, está el método directo y el indirecto. Nuevamente, bajo experiencia, yo utilizo el método indirecto para el análisis. El método indirecto prácticamente parto de una utilidad neta del estado de resultado. A esa utilidad neta, le vas a devolver todas las partidas del estado, de los estados financieros que no han significado una salida de efectivo, por ejemplo, una depreciación que no la pagamos o una previsión que no la pagamos. Y eso nos lleva a una utilidad ajustada, a una utilidad neta ajustada. Y es a partir de ahí donde yo analizo y digo, ok, parte con una utilidad ajustada positiva y tengo una necesidad de capital de trabajo de 100, bueno, independientemente del número, negativa. ¿Qué significa que la partida en el flujo de caja sea negativo? Salida de efectivo. Es negativo, flujo de caja efectivo es salida, y cuando es una partida positiva significa que ha ingresado plata a la empresa. De esa manera puedo ver si la empresa con su utilidad ajustada está pudiendo hacer frente a sus necesidades de capital operativo, que viene a ser el OPEX. Em, Posteriormente veo el flujo de caja de inversión. Realmente cuánto ha sido lo que ha invertido la empresa o cuál ha sido la necesidad de inversión. Tal vez como un CAPEX de manera constante, recurrente, como mantenimiento, repuestos y demás, o una inversión importante como puede ser la instalación de una nueva planta, que significa obviamente una salida de efectivo elevada, ¿no? Y de esa forma vamos a determinar el flujo de caja libre. Ahora, si el flujo de caja libre es negativo, porque la empresa ha hecho una inversión muy alta en activo fijo y además ha comprado mucho inventario, significa que la empresa necesita recurrir a un financiamiento externo. Y es ahí donde nacen las operaciones con los bancos o donde las empresas buscan esas alternativas de fondeo, ¿no? Obviamente, en ese flujo de caja proveniente de financiamiento, vamos a ver la nueva deuda o la deuda que contrae la empresa, pero también los pagos, ¿no? La capacidad de pago de la empresa. Bueno, si se distribuye dividendo de igual manera, lo vamos a ver de esa manera, en ese punto, y vamos a llegar al análisis de un efectivo. Y ahí es donde vemos si la empresa realmente tiene la capacidad de generar efectivo, flujo, caja para poder hacer frente a las obligaciones que tiene con sus acreedores, principalmente, que es el motivo inicial y principal, digamos, de este análisis financiero. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y parece que es repetitivo, pero la verdad, la intención de repetir tantas veces la palabra integración es porque la evaluación conjunta es la que nos va a llevar a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ningún indicador por sí solo va a determinar si una empresa es una buena inversión. La decisión va a surgir de esta evaluación conjunta de liquidez y actividad, de endeudamiento y solvencia, rentabilidad. Este análisis confluye en la generación de caja y ahí va a ir, termina en la decisión. Una decisión de inversión que es fundamentada nos va a dar una visión completa de la salud financiera de la empresa. Ahora, estos indicadores también van a ser la base sobre la cual se van a construir las proyecciones financieras a ser utilizadas también para las tomas de decisiones, donde incluyes, entre otros aspectos, supuestos que te van a llevar a determinar si realmente la empresa a futuro va a poder cumplir con las obligaciones. Hasta ahorita hemos visto lo que la empresa ha hecho históricamente, lo que hemos analizado la empresa, qué ha ocurrido históricamente. Una vez tenemos ese análisis, ya podemos tomar como punto de partida para poder construir nuestras proyecciones financieras de los tres estados financieros para tomar decisiones. La siguiente, por favor. Este gráfico va a resumir prácticamente todo el proceso. ¿Para qué? Para determinar si la empresa es sólida.
El análisis financiero integra distintas dimensiones para poder responder si realmente la empresa puede generar valor y cumplir con sus obligaciones. Perfecto, ahora sí, vamos a pasar al cuarto bloque, que es la identificación de señales de alerta financiera. Voy a ir acelerando un poco por el tiempo, creo que estamos casi una hora. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo analizar la empresa cuando las cosas están bien. También he ido mencionando a lo largo de la clase que el análisis también de los indicadores de los estados financieros nos pueden dar algunas alertas financieras, alertas tempranas, que a veces no es tan evidente, ¿no? Los estados financieros, que es importante, suelen dar señales. El tema y el reto importante es conocerlas a tiempo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de identificar estas señales de alerta financiera? Es anticipar dificultades antes de que se pueda materializar algún tipo de riesgo. Entonces, dentro de esas señales, en la siguiente lámina, por favor, podemos identificar, por ejemplo, que hay una disminución sostenida en su liquidez, que hay un incremento en su endeudamiento, que tenga un alto necesidad de refinanciamiento, vayan deteriorándose sus márgenes, que el flujo operativo sea negativo durante varios años o varios periodos, que incrementen las cuentas por cobrar, porque el incremento en cuentas por cobrar puede significar que no tienen las políticas de cobro eficientes para recuperar esas cuentas o, bueno, hay una señal de incobrabilidad que tienes que castigar y ese castigo va a significar un gasto que te va a generar menos utilidades. Si hay una caída en la cobertura de intereses, ya no estoy pudiendo generar mi suficiente caja, mi suficiente flujo para poder ni siquiera cubrir mis intereses financieros y una reducción en el patrimonio. Una reducción en el patrimonio puede estar dado por una reducción en las utilidades. La identificación temprana de estas señales, de estas alertas, nos va a permitir anticipar riesgos y adoptar decisiones oportunas. Ahora, perdón, un error, perdón, frecuente es reaccionar. Un error frecuente es reaccionar solamente ante un indicador negativo. En realidad, existen ya algunos patrones, ¿no? O sea, una empresa presenta, como les decía, ventas crecientes, utilidad positiva, pero también está disminuyendo su liquidez, está aumentando su endeudamiento, el flujo de caja es negativo. Y cuando ya varias señales están apareciendo de manera simultánea, este riesgo puede aumentar considerablemente. Ahora, a estas señales de alerta, no, la anterior, por favor, de alerta financiera, como que les iba comentando el tema de la reducción en ventas y demás, se suman las señales de alerta cualitativas, que también acompañan todas las alertas que habíamos visto de manera financiera. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Estas variables cualitativas, alertas cualitativas, pueden ser incumplimiento de covenants financieros, que está muy ligado a lo que habíamos mencionado en la anterior diapositiva, tardan en dar información, hay una alta rotación del personal clave, están vendiendo activos por obtener liquidez inmediata, hay muchos cambios en el auditor externo, salvedades en la auditoría, que también lo he mencionado al principio de la clase, refinanciamiento recurrente, una alta dependencia en ese refinanciamiento es una señal de alerta. Y bueno, si existen operaciones con partes relacionadas, es otra señal de alerta, ¿no? Muchos estados financieros de los que he podido ver tienen cuentas por cobrar relacionadas, cuentas por pagar relacionadas. ¿Qué significa? Que son empresas hermanas, no necesariamente tengan la misma, que una sea dueña de la otra, o sí, pero tienen cuentas por cobrar o por pagar entre ellas, ¿no? Eso significa que no necesariamente va a haber un ingreso efectivo de cash, o sea, no va a haber un ingreso real, perdón, de efectivo, ¿no? A veces netean esas cuentas
Puede ser parte del modelo de negocio, porque tal vez si se habla de una integración vertical entre las empresas del mismo grupo. Puede que las empresas relacionadas estén en diferentes rubros. Obviamente, toda la naturaleza de cada una de estas señales de alerta tienen que ser evaluadas. Pero estas son prácticamente algunas de las que puedo compartir, igual de acuerdo a la experiencia. Una rotación del personal clave es una alerta temprana importantísima porque es una señal de que algo está pasando en la compañía, que no está pudiendo ser manejada, ¿no? Y eso se va a ver reflejado también en sus números. Tal vez esa la pasemos directamente ya hasta una más, nuevamente por el tema de tiempos. Ahora, el deterioro no es repentino, es progresivo. Entonces, las alertas tempranas aparecen en el año 1. Si no tomamos acciones sobre esas alertas tempranas, puede haber una acumulación en el año 2 y va a haber un año 3 donde va a existir la tensión, una liquidez crítica, un patrimonio en deterioro y el resultado, obviamente, para nuestra inversión va a significar un incumplimiento o una reestructuración en la deuda, ¿no? Entonces, es importante poder detectar en etapa temprana para poder actuar a tiempo estas señales, ¿no? Estas señales que muchas veces pueden ser confusas. Dentro de un ejemplo también les puedo dar, o tal vez con lo que hemos vivido ahora, ¿no? El tema de los paros, ¿no? Entonces vemos una compañía que ha rotado menos, o sea, ha rotado más lento sus inventarios. Obviamente puede ser porque su inventario se quedó parado en la carretera y no podía llegar y no podían vender y demás. Eso puede ser una razón, no necesariamente puede ser una alerta temprana. Ahora, si este comportamiento de una rotación más lenta es consecutivo, ya no es coyuntural. Es un tema estructural que obviamente hay que atacarlo y entender bien a tiempo. Para ello es importante la relación cercana que puedes tener con el emisor, con la empresa emisora, generar también un lazo importante, es parte de esta recuperabilidad, digamos, en temas del deterioro financiero de la empresa. Ya entrando al quinto bloque, al punto 5, y es un poco más la aplicación práctica al mercado de valores. Obviamente todo lo que hemos visto antes, como les decía, es transversal, lo aplicamos todos los días en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque nosotros no analizamos empresas por curiosidad, las analizamos porque debemos decidir si vamos a colocar los recursos en esas empresas, ¿no? Y la decisión ese tipo de decisiones tiene consecuencias. Si aprobamos, por ejemplo, una inversión adecuada, vamos a contribuir al crecimiento de la empresa y vamos a generar valor para el inversionista. Pero si tomamos una mala decisión, podemos comprometer el patrimonio administrado en el caso de los fondos, ¿no? Por eso el análisis financiero al fin no es un fin, es una herramienta que utilizamos para gestionar riesgos y respaldar decisiones de inversión. Ahora, la pregunta continúa siendo la misma. ¿Invertimos o no invertimos? Con mi plata, ¿yo invertiría en esta empresa? Ahora, en el análisis financiero, ya más dentro del mercado de valores, eh, es, es más integral, ¿no? Va mucho más allá de revisar indicadores. Y esta parte sí la quise poner como al final, porque creo que es importante que todos esos números, todo el análisis, que lo hemos evaluado de manera integral, el estado, el balance, el flujo de caja, los indicadores, tienen que tener relación con el modelo de negocio de la empresa, con el sector, con la industria en la que opera y demás. Entonces, ahí incorporo el concepto de due diligence, ¿no? ¿Qué es el due diligence? En palabras fáciles, sería investigar al emisor con mayor profundidad, no solamente en sus números, sino cómo y dónde genera valor. Cada área va a alimentar la decisión. Entonces ahí es entender el modelo de negocio, la calidad del management y de gobierno que tiene cada empresa, la dinámica del sector y su industria, la situación financiera y sus proyecciones. Todo esto nos va a alimentar la decisión de invertir, condicionar o descartar alguna inversión, ¿no? Ahora,
Cuando nosotros hablamos del due diligence, prácticamente podemos ver una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa puede ser todo lo que es el modelo de negocio, el sector, la industria, pero todo eso se tiene que reflejar y se refleja en los números de la empresa. Como les decía, los indicadores no van a ser igual para un sector manufacturero como para un sector comercial. Em, entonces, obviamente, ahí hago el énfasis, el comportamiento de la empresa, de los datos financieros, van a estar acorde a ese análisis, ¿no? Entonces, es muy importante poder integrar e investigar estos aspectos para poder tomar una decisión en el mercado de valores. La siguiente, por favor. Ahora está el due diligence financiero, lo vamos a llamar así como la parte, o sea, la parte financiera, análisis financiero, y que se revisa que los estados financieros sean auditados, las notas, el dictamen del auditor, que las partidas no recurrentes o extraordinarias, la consistencia y la calidad de los ingresos, las operaciones con partes relacionadas, que lo he mencionado también, la razonabilidad de los supuestos de proyección. Em, ¿Cuáles son los riesgos y compromisos en este due diligence financiero que tenemos que ver? Es la estructura de la deuda y el calendario de vencimientos, capital de trabajo y necesidad de caja, contingencias, pasivos no registrados. Tenemos que identificar si las empresas tienen, no sé, un plan de pagos con impuestos, si las empresas tienen un problema con la gestora. ¿Por qué? Porque eso impacta directamente en la generación de flujo de la empresa. Asimismo, vamos a determinar garantías, covenants, restricciones que podemos tener en la inversión y entre otros. La siguiente, por favor. Entonces, antes de invertir en el valor en la empresa, el inversionista va a evaluar la capacidad financiera del emisor, la solidez, la generación de caja, endeudamiento, riesgo de refinanciamiento, calidad de la información, perspectivas del sector. En el bloque anterior hablaba mucho el tema de las proyecciones. Entonces, una vez nosotros hemos identificado la situación actual de la empresa, hemos analizado, podemos pasar a la siguiente etapa, que es las proyecciones financieras, que es la siguiente diapositiva. Y es una parte importantísima dentro del due diligence, ¿no? Porque traduce todo el análisis histórico en escenarios sobre la capacidad de pago futura. Se pueden construir uno, dos, tres, la cantidad de escenarios que quieran, pueden hacer escenarios de estrés, pero la idea, digamos, el tema de las proyecciones financieras es probar la sensibilidad en variables claves, por ejemplo, ventas, ¿no? Em, y la idea de estos escenarios, de estas proyecciones, es evaluar la resistencia de la empresa ante pruebas de estrés, ¿no? Ahora, una proyección sólida, obviamente, nos tiene que mostrar la realidad de la empresa. Por ejemplo, podemos tener un escenario base donde hablamos o un escenario, sí, conservador, el escenario base que es lo más probable que pueda pasar. Va a tener un crecimiento en ventas apoyado en el crecimiento del PIB, por ejemplo. O va a tener un crecimiento en ventas apoyado al precio internacional eh, de la soya y un crecimiento o unas buenas perspectivas en la producción de la soya, por ejemplo, ¿no? Un escenario optimista sería, no, el precio de la soya va a estar mucho mejor y el rendimiento de esta campaña va a ser tan buena que la empresa va a crecer un 25% en sus ventas. Y un escenario de estrés sería, no tenemos la certeza realmente de que el precio de la soya continúe de esa manera, con una tendencia positiva, y tampoco conocemos bien cuál va a ser el rendimiento de las hectáreas de la soya, entonces la empresa no va a crecer ni un 25 ni un 10% que había estimado en los anteriores escenarios, va a crecer un 5. Y en función a eso, vamos a ver el estrés y la capacidad de la empresa de generación de flujo en diferentes escenarios. Y eso es importante porque al final no sabemos qué puede pasar en el futuro, entonces tenemos que estar conscientes de que la toma de decisión es correcta, pase el escenario base, optimista o en el escenario de estrés. Ahora, em, el análisis el análisis financiero también varía
o se presta diferente atención, mejor, según el instrumento que vayamos a invertir en el mercado de valores. Si vamos a invertir en lo que es renta fija, lo primero que vamos a evaluar es la recuperación de la operación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la salida, el mecanismo de salida de renta fija prácticamente está dado en el cronograma de pagos. Pues, o también una venta, digamos, en el mercado secundario, pero eso igual va de la mano de la posición financiera de la empresa. Entonces, el análisis se va a concentrar en lo que es renta fija, en lo que es liquidez, flujo de caja, calidad crediticia, que es lo que es súper importante, la generación y la sostenibilidad de generación de utilidades. Em, ¿Por qué? Porque en renta fija lo que yo estoy buscando es recuperaré mi capital, recibiré mis intereses en la fecha prevista. Entonces, por eso generalmente en el tema de renta fija se concentra en la capacidad de pago del emisor. Em, Ahora, si una empresa dentro del mercado de valores me está ofreciendo una tasa muy superior al promedio de mercado, ¿qué es lo que deberíamos preguntarnos? Olvidándonos un poco de las tasas reguladas y demás. Me están ofreciendo mayor tasa. Entonces, la consulta sería, ¿qué riesgo adicional estoy asumiendo como inversionista al hacer esta inversión? Por el otro lado, en las inversiones de renta variable, ya no buscamos solamente la capacidad de pago, sino también buscamos creación de valor para el inversionista y también para la empresa, obviamente, ¿no? Em, Queremos participar, cuando hacemos una emisión en renta variable, queremos participar en el crecimiento futuro de la empresa, porque ese crecimiento también va a beneficiar a nuestra inversión a través de una rentabilidad interesante. Entonces, ¿qué estaríamos buscando cuando analizamos una renta variable o una inversión en acciones? Crecimiento en la empresa, crecimiento y rentabilidad sostenible, sostenida en el tiempo, que tenga ventajas competitivas, que sea una empresa con innovación, que tenga un gobierno corporativo sólido, sostenibilidad en el tiempo, capacidad de generación de valor. ¿No? Nuevamente, en ambos análisis estamos incorporando todos los ámbitos, tanto cualitativos como cuantitativos, para que ese análisis financiero sea completo y nos lleve a una decisión financiera positiva, ¿no? Y buena. Entonces, en renta fija nos vamos a preguntar, ¿me va a pagar? Y en renta variable sería como cuánto puede generar esta empresa en el futuro. Una decisión de inversión no se sustenta en un solo indicador. Nuevamente aparece la palabra integra. Integra la decisión de inversión, información financiera, riesgos del negocio y del sector, integra un entorno macroeconómico y perspectivas. El análisis solamente va a ser una herramienta de apoyo, no un mecanismo de predicción absoluta, y es por eso que también nos apoyamos en lo que son las proyecciones. Em, Creo que dentro de todo el análisis financiero, el tema de la integración en el análisis es el punto de partida, el punto intermedio y el punto final para poder tomar una decisión adecuada. Con esta integración, pues vamos a determinar lo que es, a ver, vamos a determinar información financiera, vamos a poder determinar cuál es el riesgo de negocio, vamos a poder determinar un riesgo sectorial, vamos a poder entender cuál es el entorno macro, las perspectivas futuras, y de esa manera poder tomar mejores decisiones. En este punto, lo que sí quiero cerrar para integrar valga la redundancia, tantas veces el integrar, es que en definitiva el due diligence convierte información dispersa en una recomendación de inversión. Es invertir, condiciono o descarto la operación. Entonces, nuevamente, integrar, la palabra integrar. El due diligence convierte información dispersa, porque la integra en una recomendación. Dentro ya de las conclusiones, sí podemos pasar ya a la siguiente, al último punto. Bueno, prácticamente las conclusiones y recomendaciones para los inversionistas en esta clase es responder algunas preguntas. Quisiera a la siguiente lámina, por favor, que es la creación de valor, capacidad de pago, consistencia en su endeudamiento, o sea, con la caja, señales de alerta,
relación rentabilidad-riesgo asumido. Entonces, esas son preguntas que pongo aquí como conclusión antes de invertir. Pero la pregunta más importante que le he mencionado 2 veces durante la presentación es, ¿invertiría con mi plata en esta empresa? Yo invertiría en esta empresa. Si la pregunta todavía tiene condicionantes, todavía falta análisis. Pero si ya con el análisis integral que se ha realizado es sí o no, se ha hecho un buen análisis y se tomará una buena decisión de financiamiento, digo, de inversión, perdón. Entonces, como la siguiente diapositiva, por favor. La mejor decisión combina información financiera de calidad, análisis objetivo y una adecuada comprensión a todos los riesgos asociados que tendría la inversión. He puesto un ejercicio, no sé si por el tiempo nos va a dar, tal vez comentarlo un poco, si puedes ir a la siguiente diapositiva. Creo que aquí sí pueden participar, ¿no, Adrián? Antes de las preguntas. En realidad, Adriana, no todos están Perdón, con el chat pues habilitado para todos, entonces creo que lo tendrías que ah, ya, tú ir haciendo. ya, súper, perfecto, no, no hay ningún problema. A ver, aquí es un ejercicio, es una empresa de logística y transporte que busca financiarse en el mercado de valores. La empresa se llama Transportes del Valle S.A. Ellos quieren financiarse, quieren hacer una emisión de bonos por 80 millones de bolivianos a un plazo de 6 años y bueno, bono es renta fija, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿recomendarías invertir en este bono? Y nos van a dar unos datos financieros. Vemos un activo, un pasivo y un patrimonio. Vemos algunos datos del estado de resultados. Está muy resumido, solamente era para el ejercicio, y algunos datos del flujo de caja, como el flujo operativo positivo y un flujo de caja libre negativo. Con toda la información que he ido mencionando a lo largo de la presentación, podríamos ir ya elaborando e identificando algunas alertas tempranas. A simple vista, yo veo que dentro del balance tengo unas cuentas por cobrar a empresas relacionadas, que me llama la atención. Tengo que entender realmente la naturaleza de esta cuenta para poder incluirla dentro de mi análisis y hacer un análisis obviamente completo. Otro indicador que me puede llamar así a grandes rasgos, solamente del análisis integral de los estados financieros, es un flujo de caja libre negativo. Y ahí yo veo una relación directa mm, porque, bueno, hay una cuenta por cobrar empresas relacionadas que es importante dentro del activo. Si no me equivoco, es más o menos como un 39% del total de activo, que me puede estar quitando caja, ¿no? Me puede estar quitando caja y me puede estar impactando obviamente en la empresa. Ahora, mi activo corriente, igual mi propiedad, mi planta es elevada, es prácticamente más del 50% del total de activo. Entonces, ok, he analizado rápidamente los datos que tengo. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta era la tarea, ¿ya? Pero voy a calcular los indicadores. Estoy examinando la calidad de los activos. Como les decía, cuentas por cobrar relacionadas, 35 millones, 35, que representan más o menos el 39% del activo corriente. ¿Cómo queda la liquidez si esa cobranza es dudosa? Detectas señales de alerta. ¿Qué puede prender las alarmas en este caso? Combinamos alertas cualitativas y cuantitativas y un escenario de estrés donde hay una reducción en las ventas del 15% y su deuda tiene una deuda de 60 por refinanciar de corto y largo plazo, ¿no? Entonces cubre el servicio de la deuda y finalmente vamos a decidir y fundamentar. En la siguiente diapositiva, ahí está un poco ya la resolución. Ah, no, perdón, ese es el due diligence aplicado. Vamos a hacer el due diligence financiero, vamos a identificar cobertura de intereses. Ahí vemos cobertura de intereses, es EBITDA, gasto financiero, vemos 1.5 veces. Recuerden que era mientras más alto, mejor. En este caso lo veo un poco débil. Un deuda de EBITDA de 4 veces.
en 4 años podría pagar la deuda. Una liquidez ajustada. Nuevamente aquí aparece el término de liquidez ajustada. Es un ratio que yo he generado porque estoy viendo que tiene unas cuentas por cobrar relacionadas importantes en el activo y me podría quitar liquidez. Entonces ahí vemos una liquidez de 0,73 veces. Es ajustada, a ver, el común, una liquidez corriente normal es por encima del 1. Entonces ahí nos vemos una liquidez ajustada un poco más débil. De ahí vamos a lo que es el negocio, al modelo de negocio. Es una empresa logística y transporte con ventas estables de 300 millones. Tiene un EBITDA positivo de 55 millones, pero tiene un flujo de caja libre negativo de 5 millones por excesivo CAPEX. Dentro del due diligence vamos a ver todo el tema legal. Vamos a ver si vamos a exigir covenants y demás. Si hay una transparencia en las cuentas por cobrar relacionadas. Y vamos a ir al tema de las proyecciones. Un estrés de ventas del 15%. Si estresamos ese 15%, la cobertura que teníamos de 1.5 veces va a caer a 1.2 veces. Tiene 60 millones de dólares, de bolivianos, perdón, en deuda de corto plazo que tiene que refinanciar. Y podría mejorar si recupera la cobranza y frena un poco el crecimiento en inversiones en activo fijo. Entonces aquí, ¿qué está revelando el due diligence? Un riesgo de refinanciamiento y una cuenta inusual que puede significar un escape de liquidez. Entonces, este bono, esta inversión podría exigir mayores garantías, covenants financieros y, bueno, aclarar el tema de empresas relacionadas, ¿no? Mostrame tu plan de pagos que tienes con esa empresa relacionada. Tienes un contrato con la empresa relacionada, cómo vas a recuperar cuál es la probabilidad de recuperación de esas cuentas, ¿no? Em, la siguiente, por favor. Entonces ahí ya está la razón corriente, liquidez ajustada, tenemos los ratios calculados, señales de alerta, la cuenta inusual, al excluirla la liquidez cae en 0,73. Tenemos una razón corriente, como les decía, 1.2, que está dentro de los parámetros normales, pero al estresarla con esta cuenta por cobrar empresas relacionadas, cae a 0,73. Tiene un endeudamiento de 72.5%, ese endeudamiento ha sido medido pasivo sobre el activo. Un deuda de vida de 4 veces, que es en 4 años voy a pagar mi deuda, y una cobertura de 1.5 veces. Con mi EBITDA puedo cubrir solamente 1.5 veces mis gastos financieros. Ni siquiera está considerando toda la deuda. Tiene un flujo de caja libre negativo y 60 millones de deuda en el corto plazo por refinanciar. Eso es una señal de alerta. Pero lo que sí sostiene esta inversión es que tiene un flujo operativo positivo, un EBITDA sólido, tiene ventas estables por el sector. Es un sector de transporte, puede ser un sector resiliente porque no, porque puede ser transporte de materia prima, transporte y logística de insumos médicos, es amplio el servicio que puede ofrecer. Em, Mejoraría si recuperaría obviamente esa cuenta por cobrar relacionadas. Ahora, ¿cuál sería la decisión? Es un emisor de mayor riesgo, tal vez al que podríamos comparar en el mercado. Entonces, lo prudente sería condicionar la operación. Entonces, ahí viene el punto de la estructura. Eh, yo de esos 60 millones, tal vez te voy a financiar solamente el 30%. Necesito que me des un mecanismo de cobertura, puede ser un fondo de liquidez. Sí, dentro de los covenants voy a establecer algunos covenants financieros como endeudamiento, la tasa. Te voy a subir la tasa tal vez no va a ser del 11%, va a ser del 12.5 porque estoy asumiendo mayor riesgo, porque es una empresa que tiene estas debilidades y, y esa puede ser mi decisión de inversión condicionada. Ahora, lo importante, bueno, en este caso, tal vez si lo han ido haciendo, tal vez de manera rápida, no hay una única respuesta, ¿no? Sino el razonamiento que podemos tener y obviamente el análisis va a recaer en la decisión que podamos tomar. Entonces, ya ahora sí para concluir,
El mejor análisis, pues la siguiente diapositiva, por favor. El mejor análisis financiero no va a encontrar empresas perfectas. Encuentra empresas cuyos riesgos conocemos y estamos dispuestos a asumir, porque invertir no consiste en eliminar el riesgo, consiste en entenderlo y tomar las mejores decisiones. Eso es todo. Súper, Adriana. Tenemos algunas dudas que nos han hecho llegar por el chat. No sé si nos puedes dar unos minutitos, porfis, para Ujú. resolverlas. Sí, La claro. primera dice, disculpe, ¿qué herramientas o aplicativos recomendaría para hacer proyecciones de estados financieros? Proyecciones de estados financieros. Sí. Ya, a ver, o sea, existen varias herramientas y peor, bueno, ahora mucho más, ¿no? Puedes apoyarte en Python, en inteligencia artificial, pero obviamente, a ver, bajo mi experiencia, em, y para ser más real, digamos, plasmarlo tal vez va a ser en un Excel, porque también eso te va a apoyar, un modelo de Excel, ¿no? Obviamente tiene que ser un modelo, porque las proyecciones financieras no dejan de ser subjetivas. Las proyecciones financieras están bajo supuestos que estamos asumiendo. Y las proyecciones financieras igual tienen que reflejar la integración entre los tres estados financieros. Entonces, por experiencia, yo las hacía, digamos, en un modelo que tengo en Excel, donde ya tengo algunas variables, sí, parametrizadas de cuáles voy a sensibilizar, ventas y demás, pero la verdad es que cada empresa tiene es un mundo, ¿no? Entonces, lo más importante, más allá de la herramienta que utilices, em, está en la identificación de los drivers y de los supuestos que vayas a utilizar. Entonces, creo que por ahí iría un poco mi respuesta, más allá de qué aplicativo utilices, es más enfocarte en los supuestos, que esos supuestos tengan consistencia con la racionalidad, con el modelo de negocio de la empresa, también con perspectivas del sector. No es agarrar y decir la empresa ha crecido en los últimos 5 años un promedio de 5%, porque no, porque ese patrón se puede o no se puede, no se puede repetir, porque la coyuntura económica no la acompaña. Entonces, ahí, más allá nuevamente del modelo que utilices o la herramienta, está la racionalidad que le des a tus supuestos. Pero sin olvidar, obviamente, la integración de tus tres estados financieros, ¿no? La relación que tienen los tres. Perfecto, tenemos otra. Si en un análisis financiero encontramos efectivo ocioso con solvencia a corto plazo y patrimonio negativo obtenido en el análisis de estrés, ¿qué toma de decisión sería la correcta? Patrimonio negativo, o sea, ahí estás Ujú. viendo una quiebra técnica. Entonces, eh, ¿cómo podrías invertir en una empresa que ni siquiera tiene un patrimonio para respaldar la operación? ¿No? Entonces, eh, yo no la tomaría, ¿no? Porque obviamente estamos viendo un patrimonio súper desgastado. Habría que ver la calidad del patrimonio. Ese patrimonio negativo puede venir, no sé, de utilidades, utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas, em, que al final otras partidas del patrimonio van a tener que absorber. Entonces, yo no tomaría la decisión de invertir con un patrimonio negativo a simple vista, ¿no? Muy bien, Adrián. Y última pregunta, ¿podríamos decir que en el análisis de instrumentos de renta variable, el estado de resultados utilidad neta retoma relevancia, mientras que en renta fija lo más importante sigue siendo el flujo de caja? O sea, el flujo de caja es un punto muy importante en ambos análisis, ¿no? Obviamente, la perspectiva que tú le das en el análisis es diferente. Ahora, cuando tú inviertes en renta variable, la utilidad neta obviamente va a impactar en el patrimonio. Y la renta variable, según o sea, la valoración que le des al instrumento, va a estar en el patrimonio, ¿no? Entonces, ahora, la rentabilidad de una inversión en una acción, por ejemplo, que es renta variable, viene por dos lados. Nosotros medimos la rentabilidad de la acción, que es dada por la plusvalía en el precio que tú has comprado la acción, o por los dividendos recibidos.
Entonces, y esos dividendos recibidos también están en función a la generación, o sea, los dividendos recibidos, perdón, están en función a la utilidad, pero también si la empresa tiene utilidad y tiene la capacidad de caja para poder pagártelos. Entonces, es un análisis que no es excluyente, ¿no? O sea, que el foco sea de diferente manera es una cosa, pero no son análisis excluyentes. Súper, Adriana, muchísimas gracias. Con esas tres preguntitas terminamos tu exposición. Queremos agradecerte por tu tiempo, por tu experiencia, por haber estado en este espacio y espero que a todas les haya parecido enriquecedora como para nosotros. Y bueno, quería dar algunas palabras también para los participantes. Antes de concluir una masterclass, queremos agradecer su paciencia, su participación y también les recordamos que el enlace de evaluación, que deben llenarlo hasta el día sábado 4 de julio, hasta las 3 de la tarde, está también en el correo que hemos enviado hasta las 5:30 de la tarde a todos los que se han registrado en nuestro formulario de Forms, que ha aparecido en las redes sociales tanto de la bolsa como de los participantes que están con nosotros en el programa de educación bursátil. Muchísimas gracias, Adriana. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Y la grabación va a estar en unas semanas en nuestro canal de Gracias, YouTube. gracias a ustedes y bueno, gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Espero que les haya servido. Claro que sí, Adriana. Que estés muy bien, que estén muy bien todos. Muy buenas noches. Buenas noches.